sobre la unidad 7, ¿verdad? Que estaba pendiente a desarrollar, ¿verdad? En esta unidad 7 lo que habla es de la parte de la química de los fertilizantes. Entonces vamos a hablar un poco de los fertilizantes en sí, de otro punto de vista, ¿verdad? De la parte química, ¿verdad? Que es, que es de la unidad 7, ¿verdad? Entonces, vamos a ir desarrollando la clase, vamos a dejar que entren los muchachos y posterior a eso como para hacer un debate, ¿verdad? Entonces, ya hablamos mucho de los fertilizantes en cuanto a los fertilizantes minerales y en este caso la parte de los minerales de los sólidos, ¿verdad? Entiéndase que también hay otros tipos de fertilizantes como pueden ser los líquidos y también los gaseosos, que en este caso, en un ejemplo de gaseoso podría ser el nitrógeno, ¿verdad? Entonces, hablando un poco de los fertilizantes minerales sólidos, esta presentación queremos centrar nuestra atención en los tipos de fertilizantes más utilizados, ¿verdad? Los fertilizantes minerales, y dentro de los fertilizantes minerales vamos a hablar solo de los fertilizantes sólidos, en donde, aunque existen abonos minerales de todos los nutrientes, en esta ocasión solo vamos a hablar, o sea, solo vamos a abordar los nutrientes que se aportan al suelo de manera casi exclusiva o con mayor cantidad, ¿verdad? Y estos nutrientes son el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Eh, por normativa, la riqueza de abono se expresa como porcentaje por normativa. Nosotros vamos a encontrar de esa manera. Y en esta literatura habla de riqueza cuando es la cantidad real del nitrógeno que posee esa, ese fertilizante, ¿verdad? Esta unidad es solo que se denomina unidad fertilizante que le denominan, que es como se expresan también las recomendaciones de abono de los cultivos. Es decir, una cosa es el símbolo químico de cada elemento, NPK, ¿verdad? Y otra es cómo está expresada su riqueza en un fertilizante, que sería nitrógeno, eh, fosfato y potasa, ¿verdad? Que más comúnmente como potasio, ¿verdad? eh, Fosfato y potasio. Es importante conocer cómo se expresan las riquezas de un abono mineral, tendría que decir ahí, eh, para poder calcular las unidades fertilizantes que se aportan. Esto no significa que todos los fertilizantes químicamente estén formulados, tendría que decir estén, según la forma en que se expresa sus componentes. Como vemos aquí, sería imposible, ¿verdad? No, es imposible expresar literalmente si vamos a ir expresando todo, ¿verdad? Pero se entiende entonces que el nitrógeno es N como tal, no existe. Lo que existe es el nitrógeno atmosférico, que es un gas y no es asimilable por las plantas directamente. El fósforo, que es fosfato, en realidad la sustancia es P4O8, que es una sustancia bastante corrosiva e irritante. La solución en agua es un ácido fuerte, reacciona violentamente con bases y es corrosiva. El óxido de fósforo en presencia de agua reacciona con metales formando gases inflamables o venenosos. A tener en cuenta también cuando
Por eso es la parte de esta literatura, ¿verdad? Que tenemos que tener cuidado también con el manipuleo de los fertilizantes. ¿Por qué? Porque son compuestos químicos que pueden llegar a ocasionar problemas, ¿verdad? El potasio es un óxido que reacciona violentamente con el agua para formar hidróxido de potasio, que es una base fuerte. Si los fertilizantes fuesen K2O, estallarían las bolsas, ¿verdad? Por eso que eh, es importante saber, ¿verdad? Entonces, hay que, hay que atender también, ¿verdad? ¿Cómo se fabrican los fertilizantes minerales? En el siguiente esquema mostramos los procesos básicos de fabricación de los fertilizantes minerales, que serían más o menos así. De acuerdo a las fuentes, tenemos el nitrógeno, que puede ser gas natural, aire, agua, y esto se convierte en amoníaco. Al oxidarse se convierte en ácido nítrico, y vuelve a quedar nitrato de amonio, más el amoníaco otra vez vuelve a quedar nitrato de amonio. Después también tenemos el amoníaco más un ácido sulfúrico, que se convierte en sulfato de amonio, que está disponible, ¿verdad? Y esto tiene, todo esto, estas características tienen una cantidad X de nitrógeno, y eso es lo que nosotros después vamos a revisar para poder recomendar. ¿Está bien? Entonces, el dióxido de carbono también, que es más amoníaco, se forma urea, ¿verdad? Eh, a los compañeros que quieren dar algún mensaje, que vamos, después de la grabación, vamos a tener una charla para ver si podemos solucionar algunas cuestiones. ¿Está bien? Entonces, hablando de fuentes otra vez de fósforo, tenemos fosfatos naturales y las rocas fosfóricas, ¿verdad? Que esto a su vez, en la suma de un ácido fosfórico, tenemos un ácido fosfórico más amoníaco, que se convierte en fosfato amónico. Más, si tenemos otra vez el ácido fosfórico más una mayor cantidad, se convierte en superfosfato, ¿verdad? Ahora, si miramos la parte de la fuente de potasio, son sales de potasio o cloruro de potasio, que se convierten en ácido fosfórico, y a su vez entonces reacciona con ácido fosfórico, y a su vez entonces se convierte en sulfato de potasio. Es la manera de cómo nosotros vamos a encontrar en el mercado estos tipos de nutrientes que tenemos, ¿verdad? Entonces, es solamente para entender de dónde vienen el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Y este ya es una combinación de fuentes de nitrógeno, fósforo y potasio, que es un proceso de fabricación de abonos ya complejos, le llaman ellos. Entonces, en primera, lo que nosotros tenemos que entender es cuáles son los principales nutrientes que le llamamos macronutrientes, y serían nitrógeno, fósforo y potasio. En donde nosotros podemos obtener, y obtenemos a través de fuentes naturales, de rocas fosfatadas y de sales de potasio también que se encuentran. Y con una serie de combinaciones podemos nosotros tener estos tipos de productos. Hasta ahí vamos bien. Entonces, continuando con la misma idea, entonces el nitrógeno está en el aire que respiramos como nitrógeno atmosférico de una forma muy abundante, pero así no es aprovechable por las plantas. Solo las leguminosas son capaces de transformar el nitrógeno atmosférico en forma disponible para las plantas. Eso hay que también tener muy en cuenta. Aparte de lo que nosotros podemos incorporar, el nitrógeno está libre en la atmósfera, y hay cierto tipo de cultivos que son los que atrapan ese nitrógeno, que después disponibilizan también para otros tipos de cultivos. El hombre ha aprendido a transformar el nitrógeno natural para su uso en la agricultura en la llamada síntesis del amoníaco.
El nitrógeno en forma amoniacal es el precursor del resto, del resto, formas de nitrógeno. El proceso de la síntesis de amoníaco requiere una gran cantidad de energía. Se utiliza mucha energía. ¿Para qué? Para hacer la síntesis del nitrógeno a pasar al amoníaco. Si hablamos del fósforo, los fertilizantes fosforados provienen de rocas fosfóricas que es altamente insoluble y no puede ser aprovechada por las plantas. Para ello, se trata con ácidos minerales, sobre todo ácido sulfúrico y ácido fosfórico. Por eso que el fósforo solo como fósforo no viene. Las reservas mundiales de yacimientos fosfatados están muy limitadas y concentradas, ya que más del 68% lo tienen en China y Marruecos. Se calcula que la reserva de fósforo fácilmente extraíble en la Tierra sería suficiente para un intervalo de entre 150 y 300 años. Por eso que hay que también tener en cuenta la parte de por qué nosotros como técnicos estudiamos estas características. ¿Por qué? Porque no sirve de nada aplicar por aplicar o ciertamente tiene ventaja a los vendedores porque a medida que venden facturan, ¿verdad? Entonces, pero también hay que ser responsable en la parte de las recomendaciones y no recomendar para poder tener un beneficio económico. De ahí arrancamos entonces también en una ética profesional, ¿verdad? Que a lo mejor podés llegar a vender 1.000, 2.000 bolsas de fósforo y después se dan cuenta tu cliente que vos no estás entendiendo bien, entonces te van a excluir, ¿no? Por eso que hay que hacer una recomendación responsable y como profesionales que nos estamos formando, tenemos que hacer buenas recomendaciones, ¿verdad? Y no utilizar demasiado. Esto es lo que está dando a entender, es que no hay fósforo en la Tierra, se está fabricando, pero si mal lo utilizamos, va a ser difícil la reposición, ¿verdad? En cuanto a potasio, las sales que se encuentran de forma natural en los yacimientos terrestres se extraen y muelen para hacerlo más fácilmente para utilizarlo más fácilmente por la planta. Este es un tema de examen que yo siempre pongo en los presenciales, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo obtener cualquier tipo de nutriente mineral sólido? Entonces se tienen que acordar y voy a ver si cómo puedo hacer para anotar que primero viene el yacimiento o cantera que le llamamos acá en cuanto a la cala agrícola, ¿verdad? Después de esa cantera hay un transporte hasta la zona de máquina, que es la parte que tritura. Ahí viene una trituradora, molino, después una zaranda para regular el tamaño de la roca y convirtiéndose hasta al llegar a hacer polvo, y de ese polvo se envasa y después ya por lo general hago un resumen de cuatro palabras, ¿verdad? Cantera, extracción, que es junta, transporte hasta la maquinaria, maquinado del producto y embolsado. El maquinado del producto ya entra triturado, molinado, zarandeado, y el embolsado se puede incluir la zaranda y embolsado también, ¿verdad? O clasificación y embolsado. Pero es importante eso siempre recordarse. Voy a ver si es que incorporo en algún momento en alguna literatura para que quede como evidencia. Pero suficiente también la grabación que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Muy importante también entender el proceso, porque es un proceso de fabricación de los fertilizantes sólidos, minerales sólidos. Entonces, si hablamos de los fertilizantes minerales sólidos, tenemos que clasificarlos. ¿Y cómo se vamos a clasificar? Y los fertilizantes minerales se pueden clasificar en función a varios criterios. Puede tener varios criterios. ¿Cuáles pueden ser? Y la composición, estado o forma de aplicación. Pero en esta presentación que estamos tratando los fertilizantes minerales sólidos, nos basamos a detener en el criterio de la clasificación por su composición.
hay la composición del mineral. Y entonces tenemos la composición simple y, y los compuestos. Los simples serían, su nombre lo dice, ¿verdad? Es sencillo, contienen un solo elemento fertilizante. Uno compra y compra un solo elemento fertilizante que puede ser, por ejemplo, en el nitrogenado. Los nitrogenados pueden ser, contienen solo nitrógeno, que puede ser la urea, nitrato de amonio. Después está el cálcico, que ahí hay una literatura sobre eso, y el sulfato de amonio, que en realidad, hablando de simple, es solamente para dar a entender que no tiene otro compuesto de los macronutrientes, ¿verdad? Macronutrientes principales, ¿verdad? Los fosforados, porque no pueden venir totalmente solos. El nitrógeno, como nitrógeno, no, ya leímos anteriormente que no puede venir solo, ¿verdad? Los fosforados contienen fósforo, que por ejemplo el superfosfato simple, triple, que tiene 45% de fósforo dentro de la fórmula, y 18% que es el sencillo, el simple, ¿verdad? Después están los potasios, que contienen potasio, que es el cloruro de potasio, que tiene 60%, que es el rojito que se suele ver. Y el sulfato de potasio, que ya es una mezcla que tiene 50% de potasio. Es importante saber el porcentaje de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque vamos a ver en un ejercicio ahora, para la tarea de la unidad 7, que es sobre la formulación y hacer una recomendación de qué cantidad vamos a utilizar. Por eso que quiero que estén un poquitito atentos para ver cómo podemos llegar a un buen fin. Entonces, después tenemos los compuestos. Y los compuestos contienen 2 o 3 de los nutrientes básicos. En este caso, los compuestos complejos proceden de la industria de los fertilizantes, y cada gránulo contiene la misma cantidad de NPK. Por ejemplo, 15-15-15, ¿verdad? Que viene en una formulación específica. Después tenemos los blending, una mezcla de materia prima sin reacción química. Los gránulos son diferentes, ¿verdad? Diferentes colores también, ¿verdad? Entonces, podemos ver de la siguiente manera. Si hablamos de los abonos simples, solo contienen un solo elemento fertilizante. Podemos citar como ejemplo los nitrogenados, que solo tienen nitrógeno, aunque sea en distintas formas, que puede ser la urea, nitrato de amonio, nitrato de amonio cálcico, que es el NAC27, que tiene 27% de nitrógeno, y el sulfato amónico, entre otros, ¿verdad? Los fosforados contienen solo fósforo, superfosfato del 45 y el superfosfato simple del 18. 18% de su fórmula tiene fósforo. Y el potásico contiene solo potasio, cloruro de potasio al 60% y sulfato de potasio que da al 50%. Si hablamos de los compuestos, de los abonos compuestos, contienen 2 o 3 de los elementos básicos, el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Siempre hablando de los mismos, ¿verdad? Se identifican con 3 números que muestran la riqueza de cada uno de los elementos. Por ejemplo, el 8-15-15, que es lo que está hablando acá en esta fórmula, ya tiene el nitrógeno, el fósforo y el potasio, pero en 8%, en 15% y en 15%, que acá especifica más claramente, que significa que en 100 kilogramos de producto, 8 kilogramos es de nitrógeno, 15 kilogramos es de fósforo expresado en PO2,5 y 15 kilogramos de potasio expresado en dióxido de potasio, dióxido de potasio, óxido de potasio o dióxido. Dentro de los abonos compuestos podemos encontrar 2 tipos bien diferenciados, que dentro de los abonos compuestos, el complejo y la mezcla, que es el blending, que le llaman también, ¿verdad? Hablando un poco de los abonos complejos, estos abonos son producidos industrialmente y se hace reaccionando químicamente varias materias primas, entre ellas
el producto resultante se granula y condiciona para su manejo. De esta forma se garantiza la misma riqueza en cada grano. Es un producto homogéneo. Podemos citar algunos ejemplos como el abono ternario, con los tres elementos que son 15, 8, 15, 15, 8, 24, 8, 15, 15, 15. Diferente, ¿verdad? Y después los binarios que podrían ser el fosfato de diamonio y el fosfato de monoamonio, que tienen solamente dos. En el fosfato diamónico tiene 1846 y en el fosfato monoamonio tiene 1256. Después los blendings son mezclas físicas de materia prima diferentes sin reacción química, pero al igual que los complejos pueden ser binarios o terciarios, se pueden mezclar dos o tres macronutrientes. Si se observa un puñado de abono blending, cada gránulo es diferente en cuanto a color y forma, ya que las materias primas han sido solo mezcladas. No se han hecho reacciones previamente para formar una sustancia homogénea. Para que la mezcla no nos ocasione problemas, tienen que cumplir algunas características. Compatibilidad química, que es la materia prima no reaccione entre sí, puede formarse una pasta y dar lugar a grandes problemas o a graves problemas. Esto sucede cuando nosotros nomás queremos hacer la mezcla y utilizamos, por eso que se recomienda cuando hacemos el blending, se recomienda hacer la mezcla y esa mezcla utilizar toda de una vez, porque reacciona cuando hay humedad. Y yo, por ejemplo, guardo en un big bag o en una bolsa y cae una lluvia y hay humedad en el ambiente, porque son sales, así como la sal de cocina que vos dejás en cierto lugar con humedad y él se comienza a descomponer y empastar. Eso es lo que está queriendo dar a entender, ¿verdad? Y en una forma práctica trato yo de mostrarle, ¿verdad? Entonces, en tamaños similares de partículas, para que las partículas más pequeñas, son tamaños similares lo que está diciendo, para que las partículas más pequeñas no se depositen en el fondo de los sacos o remolques, lo que puede dar lugar a una distribución heterogénea del producto. O sea que si yo tengo partículas diferentes, por ejemplo, no sé, tengo un polvo y el otro tengo un granulado, y yo trato de hacer una mezcla y no me va a salir homogénea. ¿Por qué? Porque el tamaño, el menor tamaño siempre va a tender a precipitar, ¿verdad? Similar densidad por la misma razón del tamaño de partícula y la dureza del grano similar para evitar que se forme polvo durante el transporte. Existen varias mezclas que se usan en cultivos, como por ejemplo la mezcla del 50 del carbonato en 50% de cloruro de potásico, que da lugar a una riqueza de 9,2330. Mezclar la urea del 70% al sulfato de amonio más 21%, que se usa para evitar carencia de azufre en ciertos cultivos. En realidad, este fertilizante es simple en cuanto a sus nutrientes principales y mezcla en cuanto a su materia prima. En la siguiente tabla podemos ver las ventajas y desventajas de los tipos de fertilizantes compuestos. Y tiene su ventaja y desventaja. A lo mejor, vamos a ver qué dice la literatura, pero uno de ellos sería el costo, ¿verdad? Entonces, en las ventajas de abonos complejos, cada gránulo contiene 3 nutrientes en la misma concentración, que es una homogeneidad. La granulación y la densidad es uniforme, lo que facilita la distribución. En una máquina, por ejemplo, en una sembradora facilitaría muchísimo. Son más resistentes a la abrasión y a la formación de polvo. Abrasión sería, por ejemplo, la máquina cuando está moviéndose, ¿verdad?, a los golpes. Y las desventajas son más baratos, que el agricultor incluso considera el costo de la mezcla. Permite la preparación de fórmulas a la carta, o sea que si yo necesito, y eso es lo que vamos a ver ahora con los diferentes análisis, eso es lo que voy a presentar.
Entonces yo puedo llegar a hacer una fórmula con tipo blending, ¿verdad? Esto es porque se puede cambiar la proporción de los componentes de la mezcla. Fertilizantes de liberación lenta. Acotar un poquitito esto también, que hay ciertos fertilizantes que son de liberación lenta y de repente nosotros, no, yo ya le puse todo el fertilizante que se me recomienda y no tuvo una reacción. Y acá eso es lo que vamos a tratar de ver, ¿verdad? En el suelo, las formas nitrogenadas minerales tienden a pasar muy rápidamente de la forma nítrica a los nitratos los nitratos se disuelven muy rápidamente y la solución en la solución del suelo se retiene muy poco y se lavan muy fácilmente, provocando importantes problemas de contaminación de los acuíferos de nitrato. Es importante siempre tener en cuenta también eso, ¿verdad? Que el nitrógeno se volatiliza muy rápidamente, entonces, ¿dónde va todo? O se lixivia muy rápidamente, ¿dónde va todo? Y van a los cauces hídricos. Por otro lado, la forma ureica también es muy móvil, algo menos que los nitratos, pero tiene el inconveniente de que por acción del sol, si se deja en la superficie, se transforma en amoníaco y se pierde en la atmósfera. Por eso que hay recomendaciones que hablan que cuando si a mí me recomiendan aplicación de nitrógeno en mi campo, por lo general se hace 2 veces como mínimo o más veces. Se dosifica la cantidad de nitrógeno que le falta o que le faltaría a mi cultivo. Para que la liberación del nitrógeno aportado por los fertilizantes sea más controlada, la industria ha desarrollado algunas estrategias entre las que podemos destacar las siguientes 4, ¿verdad? Que las moléculas de la baja solubilidad. El nitrógeno se transforma en moléculas menos solubles, como por ejemplo la urea formaldehída, ¿verdad? Formaldehída. Después tenemos los fertilizantes recubiertos que también ya están viniendo. Tienen un poquitito más de costo, pero a la hora de la aplicación tiene ciertas ventajas, ya que no se volatiliza rápidamente el nitrógeno. Se recubren los fertilizantes con materiales poco solubles, azufre, resina, etcétera, con el objetivo de que el agua penetre más lentamente en el abono nitrogenado, tarde más tiempo en disolverse. Y el inhibidores de nitrificación, que son abonos que ralentizan la actividad de las bacterias que transforman el amonio en nitrato. Inhibidores de la ureasa, estos abonos ralentizan la actividad de la ureasa, que es una enzima que transforma la urea en amonio. Y por último tenemos los abonos fosforados, su solubilidad. Existe una gran diferencia en cuanto a la solubilidad de los abonos fosforados, la procedencia de la materia prima y los tratamientos que se hayan realizado industrialmente son decisivos. Y tendría que haber una normativa que debería obligar la declaración del etiquetado de los abonos minerales, la riqueza en fósforo de la siguiente manera, ¿verdad? Que es el fósforo total, que se refiere a la cantidad total de fósforo que tiene el fertilizante, lo cual no significa que esté disponible fácilmente para las plantas, sobre todo en suelos básicos. Se ha de conocer la cantidad de fósforo soluble en agua y citrato amónico. El fósforo soluble en agua y citrato amónico es una forma de determinar el fósforo disponible a medio plazo, sobre todo en suelos básicos. Si un abono no dispone de fósforo soluble en citrato amónico y agua, no debe usarse en suelos básicos. Una recomendación, ¿verdad? Por eso que esto por lo general no viene detallado en la etiqueta y por eso mencionó anteriormente que sería un poco interesante, ¿verdad? El fósforo soluble en agua
el fósforo soluble en agua nos indica la fracción de fósforo que se disuelve en agua sin necesidad de ningún ácido. Este es el fósforo de mayor calidad y el más rápido y más rápidamente disponible, aunque es nuevo en los abonos de fondo tengan un equilibrio entre las formas con diferente solubilidad para que la asimilación sea más eficiente. Está hablando del fósforo en sí, ¿verdad? Y por un lado, para obtener un máximo rendimiento se ha de llevar a cabo una buena fertilización para ello. Es necesario elegir bien estratégicamente el de abono del cultivo. Por un lado, conociendo las necesidades de nuestra finca a través de análisis de suelos y análisis foliares, pero también realizando un abono racional, ya que es uno de los costos principales de la explotación de las materias primas con las que se fabrican los abonos. Son un recurso que son recursos limitados, ¿verdad? Y esta parte más o menos damos por finalizado lo que es en cuanto a la mineralización, a los tipos de fertilizantes minerales sólidos, ¿verdad? Y presentamos un poco varios tipos de análisis de suelo. Este, por ejemplo, es un análisis de suelo hecho en la Universidad Nacional del Este y muestra cómo podemos llegar a obtener los resultados. Este es de acuerdo tiene un lote que dice de qué se trata, ¿verdad? Esta es una investigación que hicimos con los chicos de tesis, ¿verdad? Hablando un poco sobre los beneficios en el suelo de acuerdo al tipo de abono verde que llegamos a utilizar. Entonces tenemos la crotalaria y la variedad, la variación que tuvo en cuanto a la incorporación de la crotalaria con el pH. Y bueno, y mi pH está en 6,30. El dolicho le alzó a 7. La canavalia se quedó en 6,7 y la mucuna se quedó en 6,8. Los beneficios que pueden llegar a ser a la incorporar materia orgánica, porque esto se hizo un análisis más o menos 30 días después de la cosecha. En realidad se cosechó y se dejó en el suelo para ver cuánto se incorpora al suelo, ¿verdad? De acuerdo a lo que podemos llegar a ver en cuanto también a materia orgánica, ¿verdad? Que la materia orgánica fue muy poco incorporado en esos 30 días creo que fueron un poquitito más, ¿verdad? Pero no llegó a incorporarse la materia orgánica al suelo. Ciertamente la crotalaria es la que tiene siempre mayor ventaja. ¿Por qué? Porque seguramente eh, cuando se incorpora al suelo, ¿verdad? Entonces, eh, entonces tenemos, por ejemplo, un análisis de suelo de biosolo. También marca un poco la parte de calcio, magnesio, potasio, aluminio, las bases intercambiables, la materia orgánica. Ustedes van a encontrar fácilmente y sería un poco interesante en comparación al análisis de suelo de la UNE. El análisis de suelo de la UNE no trae una relación de los números. Acá no sabemos si es alto o bajo, pero en este sí, en el laboratorio de biosuelo sí ya trae una leyenda del si está bien o tenemos medio, bajo, medio o alto cantidad de los materiales que podemos llegar a encontrar. Y tiene inclusive gráfico, hablan un poco sobre las relaciones, ¿verdad? Calcio, magnesio, y es fácilmente interpretable en este examen que en el otro.
También podemos ver este de la Nacional, que es en San Lorenzo, ¿verdad? Que tiene también su forma de presentar, pero tiene también una leyenda donde dice alto, medio y bajo de acuerdo a la relación. Niveles alto, bajo, medio, alto, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que indica acá en la gráfica, ¿verdad? Por ejemplo, la materia orgánica, si tiene menor a 1,2, quiere decir que es nivel bajo. Y en una muestra de suelo, este tiene 1,7, quiere decir que mi nivel de materia orgánica, ¿cuál es? Es baja, mi nivel de materia orgánica es baja. Y si hablamos de 1,13 en mi materia orgánica en la segunda muestra, entonces 1,3 está en el rango de medio. Lo ideal sería que ustedes interpreten por lo menos un análisis de suelo y para eso quiero darle una tarea que vamos a ver si puedo llegar a cerrar con ustedes hoy, ¿verdad? Entonces voy a dejar por acá más o menos la grabación